Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Vamos, hoy vamos a realizar la parte aplicativa de humidificación. Para eso vamos a tomar un problema propuesto del libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas de Ocon y Tojo, colección Ciencia y Técnica Aguilar. El capítulo, el tomo 1, capítulo 4, tiene un capítulo de humidificación. Vamos a tomar el problema propuesto 436. ¿Está bien? Entonces tenemos el problema 436 del Ocon y Tojo. ¿Qué dice este problema? Dice, en una torre de experimentación de relleno para enfriamiento de agua, se va a enfriar agua. El agua se enfría desde 50 grados centígrados hasta 20 grados centígrados en concha corriente con aire que entra por la base de la torre a 18 grados centígrados, con una humedad relativa del 30%. Las velocidades máxicas son 2.500 kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora para el aire y 1.000 kilogramos de agua por metro cuadrado hora para el agua. Medidos en las condiciones de entrada a la torre. Ambos están medidos a las condiciones de entrada a la torre y referidos a la columna vacía. Cuando dice columna vacía se refiere a la velocidad superficial o considera la torre, ¿no es cierto?, como una torre sin relleno. Pero es la humedad, la velocidad superficial, ¿no es cierto?, nosotros lo vimos en unitarias 1, ¿cierto? Dijimos lechos porosos, ahí aplicamos bastante la velocidad superficial. Bien, dice, suponiendo que la resistencia a la transferencia de calor, suponiendo que la resistencia a la transferencia de calor, y masa se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. O sea, en la fase líquida no existe resistencia, solamente en el aire. Y sabiendo que el coeficiente de transferencia de masa por la superficie específica del lecho es igual a 1.200 kilogramos de aire seco sobre metro cúbico hora. Calcúlese, me dice, la altura de la torre en metros, inciso A. Inciso B, la temperatura de salida del aire. Me dan la temperatura de entrada, 18, pero no me dan la temperatura de salida. Entonces me pide hallar la temperatura de salida del aire. ¿Está bien? Bien, entonces lo primero, anotar los datos y realizar un esquema del problema. Aquí tengo justamente la torre de enfriamiento de agua. Ahí está. ¿Qué tengo? Tengo por la parte superior la entrada de agua a 50 grados centígrados, ¿cierto? Muy bien. Tengo además el flujo másico del agua. Me dice que el flujo, la velocidad máxima del agua es 1.000 kilogramos metro cuadrado hora. 1.000 kilogramos metro cuadrado hora. Bien, tengo otro dato. El aire. El aire se encuentra a la entrada en la base a 18 grados centígrados y tiene una humedad relativa del 30%. El aire frío que ingresa. Pero además me da la velocidad máxima del aire, 2.500 kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado hora. Tengo estos datos, ¿no? Y tengo la temperatura de salida del agua. Se va a enfriar de 50 hasta 20 grados centígrados. ¿No es cierto? ¿Hasta dónde puede enfriar el agua? ¿Cuál sería el límite? Alguien dice 18. No. El agua puede enfriar hasta la temperatura húmeda de entrada del aire frío. Con la temperatura de termómetro seco y la humedad
relativa a la entrada, puedo hallar la temperatura húmeda. Seguro que va a estar menor, por decir algo, 9 grados centígrados, por decir. Entonces puede enfriar hasta 9 grados centígrados el agua. Bien, pero a la el límite de enfriamiento es la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada. El inciso A me pide hallar la altura de la torre, Z. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, continuamos. Aquí tengo los datos. ¿No es cierto? Ahí están los datos, todos los datos. Lo primero es, para resolver el problema, lo primero es entender, comprender bien qué es lo que quiere el problema. ¿Está bien? Y luego anotar los datos. Tengo la temperatura de entrada del agua 50, la temperatura de salida 20, tengo la temperatura de entrada del aire 18 en la base y su humedad relativa. ¿No es cierto? Además, tengo la velocidad máxima del aire seco 2500, el flujo máximo de aire caliente 1000. ¿No es cierto? Y me dan el coeficiente de transferencia, además de masa. K sub Y por A. ¿Cuánto es eso? Eso es igual a 1200 kilogramos de aire seco, metro cúbico, hora. Estos son los datos. Bien, para hallar la altura, la primera ecuación es esta, ¿no es cierto? Para hallar la altura. ¿Dónde está la ecuación? Esta. La altura de la torre es igual a la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Entonces, si yo quiero hallar la altura de la torre, debo hallar la altura de una unidad de transferencia y el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Bien, ¿a qué es igual la altura de una unidad de transferencia? La altura de una unidad de transferencia es igual a la velocidad máxima del aire seco sobre el coeficiente de transferencia de masa multiplicado por la superficie específica de la torre. Es la superficie específica del relleno en la torre. Tengo estos datos. G sub S me dice que es 2500. Entonces reemplazo 2500. K sub Y por A, 1200. ¿Cierto? Kilogramos de aire seco con kilogramos de aire seco se anula, hora con hora también, aquí tengo metro cúbico, metro cuadrado, me queda metro. La altura de una unidad de transferencia es 2.08 metros. Entonces, en este caso tengo todos los datos, me es relativamente fácil encontrar la altura de una unidad de transferencia. Pero para hallar la altura de la torre, esta unidad de transferencia, esta altura de una unidad de transferencia debe estar multiplicado por el número de unidades de transferencia, ¿no es cierto? Debo multiplicar por el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Bien, ¿y cómo hallo el número de unidades de transferencia? Bien, ya tengo la altura, ahora para hallar, debo hallar el número de unidades. Lo primero es hallar la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada de la torre, en la base. Bien, ¿qué tengo en la base? Tengo la temperatura del aire. ¿Cuánto es la temperatura del aire a la entrada? 18 grados. 18 grados, ¿no es cierto? Esa es la base. ¿Cuál es la humedad relativa? 30. Entonces aquí tengo humedad relativa 10, 20, 30, 40, 50 y así hasta el 100%. Entonces 10, 20, 30. Entonces con la temperatura a la entrada me voy hasta la línea de humedad relativa del aire que es el 30%. ¿Está bien? Tengo este punto. A partir de este punto trazo una recta paralela a la línea de temperatura adiabática. Estas líneas oblicuas son las temperaturas de enfriamiento adiabático. Trazo una, por este punto no pasa, pero voy a trazar una paralela. ¿Hasta dónde? Hasta la curva de saturación. ¿Está bien? Aquí tengo humedad relativa al 100%, está saturado. Y luego, mediante una línea vertical, en abscisas tengo la temperatura de termómetro húmedo.
¿Cuánto es la temperatura del termómetro húmedo del aire a la entrada? 9 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? El agua puede enfriarse a una temperatura mínima de 9 grados. Ese es el límite. ¿Está bien? Pero aquí esta temperatura no lo voy a aplicar para enfriar el agua, sino lo voy a, con esta temperatura, teniendo en cuenta que el proceso de humidificación es adiabático, por tanto, es un proceso isoentálpico, y dada la coincidencia de la temperatura del termómetro húmedo con la temperatura de saturación adiabática, la entalpía del aire es solo función de la temperatura del termómetro húmedo. De modo que la entalpía del aire húmedo será la correspondiente a la saturación adiabática. Esta se puede hallar a partir de los datos numéricos dados en la tabla A3, Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo, volumen 1, página 375. Entonces tengo la temperatura de termómetro húmedo, me voy a la tabla 3, con esta temperatura de termómetro húmedo ingreso a esa tabla. ¿Cuánto tengo? 9 grados. Y tengo aquí la columna de entalpías. Entonces, para 9 grados centígrados, que es la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada, obtengo su entalpía, 6.43 kilocalorías por kilogramo. Entonces, esta es la entalpía del aire a la entrada de la torre. Logré hallar con esta temperatura y con esta humedad, inicialmente la temperatura de termómetro húmedo, que era 9, con 9 grados centígrados, que es la temperatura de termómetro húmedo de la tabla A3, logré hallar la entalpía a la entrada, ¿no es cierto? Esa entalpía a la entrada es igual a 6.43 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Ya tengo la entalpía a la entrada, ¿está bien? Bien, pero además debo hallar la entalpía del aire a la salida, ¿no es cierto? No conozco la entalpía a la salida. Bien, para hallar la entalpía a la salida, tengo la línea de operación. Esta es la línea de operación. Ahí está, la línea de operación, ¿no es cierto? El calor específico del aire, más bien del agua líquida, el calor específico del agua líquida es 1. Ahí están las unidades. Entonces dijimos 1, vamos a tomar constante en estas unidades, ¿no? Entonces, de esta ecuación voy a despejar la entalpía a la salida. Despejé la entalpía a la salida. La entalpía a la entrada ya lo hallé con temperatura de termómetro húmedo. La velocidad máxima del agua es dato, el calor específico también. La temperatura del agua en la base a la salida es 20, ¿cierto? La velocidad máxima del aire seco es 2500, son datos. La temperatura del agua a la entrada es 50. Reemplazo aquí 50 y reemplazo todos los datos y puedo determinar la entalpía del aire húmedo y caliente que sale por la cúspide de la torre. 18.43 kilocalorías sobre el kilogramo de aire seco. Entonces ya tengo las dos entalpías, ¿no? Tengo la entalpía a la entrada y tengo la entalpía a la salida del aire. Bien, la altura de la torre, dijimos hace un momento, se deberá encontrar multiplicando la altura de una unidad de transferencia, pero la altura de una unidad de transferencia ya lo hallé anteriormente. Esto es igual a 2.08, ¿no es cierto? Entonces ya tengo. Lo que me resta hallar es el número de unidades de transferencia, que es un número sin dimensiones. ¿Está bien? Esto está definido por esta integral. Número de unidades de transferencia. Para hallar el número de unidades de transferencia es importante este dato.
Aquí tenemos el enunciado. Dice, suponiendo que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Esta parte del problema es sumamente importante. Suponiendo que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. ¿Qué quiere decir? Las líneas de unión, si la resistencia a la transferencia de calor solamente está en la fase gaseosa, las líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio son líneas verticales. Son líneas verticales. ¿Cuándo? Cuando la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Por tanto, para hallar la entalpía en la interfaz, ¿no es cierto? Aquí la entalpía en la interfaz y la entalpía de operación, esto lo voy a hallar con unas líneas verticales, combinando la línea de operación con la curva de equilibrio. Bien, para esto voy a hacer lo siguiente. Aquí despejé la entalpía 2. Esta es la ecuación de la línea de operación, ¿no es cierto? Entonces, repito lo mismo. Aquí la entalpía de la entrada lo tengo, ¿no es cierto? Voy a expresar esto, la entalpía, en cualquier punto de la torre en función de la temperatura del agua, en ese punto. Ambos en el mismo, ¿está bien? Ambos están en el mismo punto. Mira, lavar el pelo. Bien, entonces voy a expresarlo de esta forma. Voy a reemplazar, ¿cierto? Reemplazo los datos y lo único que hago es expresar la entalpía, ¿cierto? En función de la temperatura del líquido. ¿Está bien? Bien, entonces reemplazo y tengo aquí entalpía en función de la temperatura del líquido. La temperatura del líquido, ¿cuáles son los límites? Varía entre 20 y 50. En la base es 20 grados y a la entrada es 50 grados. Entonces voy a variar la temperatura del líquido entre 20 hasta 50 grados. Y para cada temperatura voy a hallar la entalpía del aire húmedo. Entonces voy a empezar por 20 y voy a incrementar la temperatura en 2 grados. Tengo 20, luego 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y así hasta 50. Entonces, para cada valor de temperatura voy a hallar la entalpía del aire en ese punto. ¿Está bien? Bien, aquí estoy realizando un artificio para hallar las entalpías en función de la temperatura del agua. Bien, entonces, explicado eso, procedo entonces. Dice, hallamos la entalpía global del aire de la ecuación anterior. ¿Está bien? Variando la temperatura del agua desde 20 hasta 50, con un intervalo de 2 grados centígrados. Entonces voy a variar ya aquí con esto. Entonces tengo aquí la tabla, ahí está la temperatura. Esto lo hice en el Excel con esta ecuación, ¿no? Varié, esta es la ecuación que lo puse en el Excel y lo único que hice es variar la temperatura incrementando, ¿no es cierto?, 2 grados. Hice el inicio con 20 e incrementé la temperatura en 2 grados, hasta la temperatura de entrada del agua caliente, 50. Entonces, esa ecuación me devuelve la entalpía para cada temperatura, esta ecuación, ¿cierto? Para cada temperatura tengo una entalpía, ¿no es cierto? Entonces, me devuelve, la segunda columna es de la ecuación, esta es la entalpía del aire húmedo. ¿Está bien? Listo, estas dos columnas ya lo tengo, temperatura y entalpía. Doy en esta ecuación la temperatura y hallo la entalpía. Eso más o menos es... Ojo, que estoy dando
valores a la temperatura del agua, ojo, pero esa temperatura me da la entalpía del aire húmedo. Bien, entonces la primera columna es la temperatura y la segunda es la entalpía global del aire húmedo. Bien, pero además en la integral, en esta integral, tengo la entalpía en la interfaz. Entonces, para cada entalpía del aire húmedo debo hallar su entalpía en la interfaz. Pero me indica en el enunciado del problema que la resistencia a la transferencia de calor está íntegramente en la fase gaseosa. O sea, las líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio son líneas verticales. Entonces voy a aprovechar eso. Aquí justamente este gráfico me permite explicar. Este gráfico me permite explicar eso. Por ejemplo, aquí tengo aquí la temperatura del líquido. Si yo tengo una temperatura del líquido 20 y su entalpía es H1, ¿no es cierto? Para 20. Entonces, de este punto debo trazar una línea vertical, ¿sabes? De la línea vertical hasta la curva de equilibrio y hallo la entalpía en la interfaz para el punto 1, HI1. A eso quiero decir, cuando la resistencia a la transferencia de calor está íntegramente en la fase, en el aire, en la fase gaseosa, estas líneas de unión entre la línea de operación y la curva de equilibrio son líneas verticales, ¿cierto? Por tanto, si yo tengo aquí la temperatura del líquido, con esa temperatura trazo una línea recta hasta la curva de equilibrio y puedo hallar su entalpía en la interfaz. ¿Está bien? ¿Para qué? Para integrar esta ecuación. Aquí tengo entalpía en la interfaz. Entonces, para cada entalpía global, para H1 tengo HI1. Aquí tengo H1, la entalpía del aire, y aquí tengo su entalpía en la interfaz HI1. Entonces voy a ir dando valores. Tengo 20, 22, 24 y así. Para un valor, por decir aquí, tengo 30, por decir algo, ¿no? Para 30 tengo la entalpía global del aire mediante una recta, la entalpía en la interfaz. ¿No es cierto? Entonces hallo de esa forma, a ver, para la temperatura de 50, para 50 que es a la entrada la entalpía, ¿no es cierto? Y mediante una línea vertical, en la curva de equilibrio tengo la entalpía en la interfaz en el punto 2, para esta temperatura. Esto se logra gracias a que el problema indica que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra íntegramente en la fase gaseosa. Entonces las líneas de unión son verticales. ¿Está bien? Perfecto. Entonces estas las obtengo de esa forma. Y aquí la tercera columna es justamente la entalpía en la interfaz. ¿Cierto? Tengo la temperatura y la entalpía, a partir de ese punto trazo una línea vertical y tengo en la curva de equilibrio la entalpía en la interfaz. ¿No es cierto? Para cada temperatura puedo hallar mediante una línea vertical de la curva de equilibrio la entalpía en la interfaz. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces continuamos. Continuamos entonces. Bien, debo luego para integrar, ¿no es cierto? Tengo diferencia, entalpía en la interfaz menos entalpía global del aire, en HI menos H, ¿no? Entonces en la tabla ya lo tengo preparado. Entonces H sub I menos H para cada par de datos, la diferencia. Entonces tengo la cuarta columna, que sería la diferencia, que sería el denominador de esta integral. ¿Está bien? El denominador, ya tengo esa diferencia. Perfecto, ya está. Luego, esa diferencia es la inversa, ¿no? Aquí está.
¿no es cierto? Entonces, aquí está, es la inversa, 1 sobre esto. Entonces voy a invertir esa diferencia. Entonces invierto 1 sobre eso, ¿no es cierto? Esta es la diferencia, invierto. Y voy a hallar el valor medio entre dos valores. Sumo la primera con la segunda y divido entre 2. Tengo el primer valor. Luego, sumo la segunda con la tercera y divido entre 2. Por eso dice valor promedio. ¿Ya? Y así voy sacando de par de datos el valor promedio. ¿Cierto? Aquí no es que falte, sino aquí es que como esta columna del valor medio viene de 2, ¿no es cierto? Hay que sumar estos 2 datos, ¿no es cierto? Y dividir entre 2, entonces por eso que aquí ya no está. Bien, intervalo de delta H de la entalpía. Entonces, esto, 7.23 menos 6.43. ¿Cuánto? 0.8. Y si realizo 8.03 menos 7.23, 0.8, y así sucesivamente. 18.43 menos 17.63, 0.8. Entonces, el intervalo. Luego multiplico el valor medio, ¿cierto?, por el intervalo. Entonces aquí tengo distintos valores. La sumatoria de estos valores me da el valor de la integral. ¿Ya? El valor de la integral. O sea, en otras palabras, este es el número de unidades de transferencia. El valor de la integral es 0.7574085. Es este integral. Estoy integrando gráficamente, pero aquí estoy integrando con la ayuda del Excel, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma de trabajar. Entonces, tengo el número de unidades de transferencia. Si tengo el número de unidades de transferencia, que es este mismo valor, 0.7574, ¿no es cierto? Es el mismo, aquí solamente con fines ilustrativos. Muestro esto. Algunos textos los realizan gráficamente, pero nosotros podemos aplicar este método con el Excel. ¿Está bien? Listo. Y si alguien quiere hacerlo gráficamente, también lo hace gráficamente. Tengo el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Bien. Entonces, ya es 0.7574. Tengo la altura, multiplico altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Tengo ya los dos datos. Y la altura de la torre es 1.6 metros. Esta sería la altura de la torre. ¿Está bien? Listo, concluimos el inciso A. El inciso B me dice, calcúlese la temperatura de salida del aire. Tengo la temperatura de entrada del agua, la entalpía del aire en la cúspide, tengo la temperatura de salida del agua y la entalpía del aire a la entrada en la base. Entonces, con estos datos, determino, esta es la base de la torre y esta es la cúspide de la torre, ¿no es cierto? Esta es la línea de operación. Pero aquí tengo un punto amarillo. ¿Qué es el punto amarillo? Es la temperatura del aire a la entrada. ¿Cuánto era la temperatura del aire a la entrada? Era 18 grados centígrados, ¿no es cierto? Aquí está, 18 grados centígrados. Esta es la temperatura del aire a la entrada, 18. Entonces, ubico ese punto de la temperatura del aire a la entrada, ¿no? Está 18. La temperatura del agua a la salida es 20, por eso es mayor esto. Este es el agua, el rojo es el agua, en cambio el amarillo es el aire. Entonces debo trabajar con la aplicación del método de Mickley. También estos puntos ya lo tengo. La línea roja y la línea azul es la curva de equilibrio de la tabla A3. Entonces tengo la temperatura del aire, trazo una línea hasta la línea de operación y una línea vertical, que es la línea de unión. Pero en nuestro caso es una línea vertical, esa línea de unión. Y vuelvo al punto inicial. Tengo el primer triángulo rojo. Luego, a un cuarto de esta distancia, entre este punto y este punto, tomo el siguiente punto. Y nuevamente, trazo de ese punto hasta la línea de operación, la línea de unión, que en este caso es vertical, y vuelvo al punto inicial azul. Tengo el segundo triángulo. A un cuarto de esta línea azul, próximo al punto inicial, tomo otro punto.
trazo otra vez otro triángulo, una línea horizontal, una vertical y vuelvo. ¿Está bien? A un cuarto entre este punto y este punto, tomo el otro punto. Y nuevamente trazo lo mismo. Una línea horizontal hasta la línea de operación, una línea vertical hasta la curva de equilibrio y vuelvo. ¿Está bien? Bueno, a un cuarto de este punto tomo la otra línea y trazo otra vez y vuelvo. Pero como esto ya es la entalpía del aire a la salida por la parte superior, entonces ya ahí concluyo. Y como este dato de entalpía 2 es dato, ¿no es cierto? Y estos puntos, el punto amarillo, azul, café, y celeste y rojo son la temperatura del aire en la torre, que no puede pasar a la curva de equilibrio, está por debajo, está bien. Entonces, con la E2 me voy a la temperatura del aire y en abscisas tengo la temperatura de salida del aire por la parte superior de la torre. Esta es la construcción de Mickley para hallar la temperatura de salida del aire caliente y húmedo en la torre es de 26 grados centígrados. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a concluir aquí la primera parte y volvemos en 5 minutos. Pero, sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta. Ustedes tienen, mis apreciados estudiantes, ¿no? Entonces, esto se puede hacer mucho más. Aquí he tratado de realizarlo lo más separado posible para que no se junten estos puntos, ¿no es cierto? Pero esto requiere práctica, mis apreciados estudiantes. Deben practicar, ¿no es cierto? Este mismo ejercicio ustedes lo pueden resolver, ¿ya? Bien, o también pueden hallar el volumen de la torre, pero en este caso no piden, ¿no? Bien, con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos retornamos con la segunda parte. Está bien, ingeniero. Ya, hasta pronto.